bajo el título genérico de las ferias del libro, esta conferencia va a versar sobre los distintos matasellos, rodillos y fechadores empleados en las ferias del libro, así como un breve recorrido sobre su historia. Las primeras ediciones, la Feria Nacional propiamente dicha y la expansión por distintas ciudades españolas a lo largo de los años. El ponente, Mario Sánchez Cachero, pertenece a la Junta Directiva de la Sociedad Filatélica de Madrid, también es miembro de AFINET, y entre sus intereses destacan diferentes temáticas relacionadas con Madrid, el modernismo en la filatelia y la historia de los ferrocarriles españoles. Entre otras hierbas. Entre otras muchas más cosas. Exacto. Pues adelante, Mario. Pues lo que vamos a ver hoy es un recorrido sobre la historia de los fechadores de la Feria del Libro, desde unas ediciones que hubo en tiempos de la Segunda República, prácticamente los tiempos modernos. A ver, ya empezamos. Ahora. A ver, el plan que vamos a seguir va a ser este. Primero veremos las primeras ferias del libro, luego la Feria Nacional del Libro, ya con esta denominación, 4 exilios temporales que tuvo en estos años, cuando la feria salta fronteras y se expande fuera de Madrid, y unos últimos tiempos en los que ya se llamó Feria del Libro de Madrid. Esta fotografía que se ve es de la feria del año 1934. Y esto no es el Parque del Retiro, como veremos ahora. Bueno, el origen de la feria está en la Semana del Libro, que se hizo coincidiendo la muerte de Cervantes el 23 de abril de 1616. Entre las actividades convocadas estuvo una exposición y venta de las novedades editoriales, unas casetas que se instaló en el Paseo de Recoletos en Madrid. En esta etapa hubo 4 ediciones, entre 1933 y 1936. Esta última fue la única que tuvo carácter oficial, pero que la Guerra Civil interrumpió y ya no tuvo continuidad. En 1934 y 1935 hubo rodillos publicitarios de la Administración Postal Principal de Madrid anunciando y publicitando la feria. El 19 de marzo de 1934 se autorizó la inclusión de un texto publicitario de la feria en la máquina matasellos de la Administración Principal de Madrid, que decía: visitad del 6 al 26 de mayo la segunda Feria de Libros de Madrid. Estuvo vigente desde su publicación en el Boletín Oficial de Comunicaciones el 5 de abril hasta el fin de la feria el 16 de mayo. El rodillo final, como veis, dice: visitad en el mes de mayo la Feria del Libro de Madrid. No se corresponde con el texto aprobado. No desconozco el motivo de este cambio de última hora. Esta es la carta de la que sale el rodillo anterior. Y en 1935, en la tercera feria, hubo otro rodillo, vigente entre el 26 de febrero, en que fue publicado, y la día de clausura el 16 de mayo. El texto decía: visitad en el mes de mayo la Feria del Libro en Madrid. De nuevo tenemos un cambio. El marcasellos al final pone la Feria del Libro de Madrid. También desconozco el motivo de este cambio. Y esta es la carta de, bueno, un entero postal del que sale. Este es de los pocos que he visto que el fechador está claro. En los demás he visto borrones que no se ve claramente de dónde, ni la fecha ni de dónde sale. De este año 1935 he visto que también había algún alcance. Una vez terminada la Guerra Civil, la industria editorial empezó un proceso de recuperación y por fin en 1944 se pudo empezar a volver a hacer la feria. La organización corrió al cargo del Instituto Nacional del Libro Español, que fue una organización creada en 1939 que englobó las cámaras oficiales del libro de Madrid y de Barcelona, el Comité Oficial del Libro y el Instituto del Libro Español, que se encargaron de organizar las anteriores ediciones. En el momento de su creación, el Instituto Nacional del Libro fue un organismo autónomo que dependía de la Subsecretaría de Prensa y Propaganda del Ministerio de Gobernación. En 1951, al crear el Ministerio de Información y Turismo, pasó a depender de este organismo. Y en 1985 se transformó en el Centro del Libro y de Lectura, adscrito al Ministerio de Cultura, perdió su carácter autónomo, por lo que el Instituto Nacional del Libro desapareció.
Esta carta tiene un franqueo mecánico del instituto y, como veis, es del Ministerio de Información y Turismo del Instituto Nacional del Libro Español. La Feria del Libro tuvo varias sedes. La Feria Nacional del Libro. Entre 1944 y 1966 estuvo puesta en el Paseo de Recoletos, que en esta época se llamaba Paseo de Calvo Sotelo. Por motivos de espacio, cada vez había más libreros y más editores, se decidió cambiar al Salón del Estanque del Parque del Retiro. Hubo cierta polémica por el cambio, pero al final vieron que era mejor sitio. A ver, el clima del Retiro, al estar estanque al lado, estaba más fresquito, ya llovía, como es tradición, y en este emplazamiento duró solamente hasta 1969. Al año siguiente ya se cambió el Paseo de Coches del Retiro, que es donde está ahora, donde se instalan actualmente, menos en 1979, que se cambió el recinto ferial de la Casa de Campo, al IFEMA. El fracaso fue tan absoluto que al año siguiente se decidió volver. Sí, la decisión fue un poco descabellada, pero bueno, el IFEMA estaba prácticamente recién hecho y había que amortizar. No, en 1965 y 1966 se descentralizó un poco dentro de Madrid, trasladándose a varios emplazamientos, como la Glorieta de Cuatro Caminos, la Plaza de Manuel Becerra, que entonces era Plaza de Roma, el Paseo de la Castellana, que sabemos todos cómo se llamaba y a quién estaba dedicado, la Avenida de la Reina Victoria, las calles de Francisco Silva y del Ferrocarril, y la Plaza de Peña Gorbea, en el Puente de Vallecas, que ahora se llama el Boulevard del Puente de Vallecas, y desde hace 2 o 3 años se hace una pequeña feria del libro local, que los libreros y editores de la zona. El matasellos que tuvo la feria, que se estampaba en una estafeta instalada en la propia feria, pues eso es de forma lobulada, redonda, que es un diseño que se mantuvo hasta 1955. Este tipo de fechador redondo lobulado ya se venía usando en otros fechadores de distintas ferias, tanto en Barcelona como en Madrid. Aquí una carta del año 45, dirigida a Tánger, con este mismo fechador. Y el fechador certificado, en esta estafeta se podía enviar todo tipo de correo, tanto impresos, certificados como ordinarios. Y el certificado pues es el formato rectangular de este tipo de correo, pero también lobulado. En 1947 se rompió la dinámica y se usó este fechador de tipo puente, más convencional, que como veremos se inspiró en el que se usó en Barcelona en uno de esos exilios temporales que hubo. Pero en esa edición, como podéis ver, el matasellos certificado era el mismo. Solo se cambió el matasellos ordinario. Y aquí una carta en la que se ven los dos tipos de fechadores, tanto el ordinario como el certificado. 1955 fue el año en que se usó por última vez. Y esta es una carta enviada desde la estafeta de esa edición. Este tipo de sobre, con esta ilustración de un libro con la imprenta de Gutenberg, se usó hasta los últimos años en otras ciudades. Estos son los 4 exilios a los que hacíamos alusión. En 1946 se llevó a Barcelona, en 1948 a Sevilla, en 1952 volvió a Barcelona, y es una edición de la que no se ha encontrado matasellos. No digo que no los hubiera, pero no he sido capaz de encontrarlos. Y en 1953 volvió a Sevilla en una feria de ámbito regional paralela a la de Madrid que se continuó haciendo. En Barcelona se trasladó en 1946 por la celebración de la Feria Internacional de Muestras. Se eligió un fechador de tipo puente, de tipo convencional, con la leyenda Feria Nacional del Libro, he puesto sello sin querer. Como veis, el fechador de 1947 se inspiró en este con un añadido de la fecha en la medioluna inferior. En 1948
con el 7º centenario de la toma de la ciudad por Fernando III y el centenario de la Feria de Abril, el Instituto del Libro decidió trasladarlo a la ciudad, a Sevilla. Y se hizo un matasellos diferente, también circular, con unas ramas de olivo, la leyenda Feria Nacional del Libro montando el círculo, y vemos que asoma el Guzmán del Farache por la parte superior. El motivo fue que Mateo Alemán, que era su autor, que era sevillano, se cumplió el 4º centenario de su nacimiento el año anterior y en 1948 se le dedicó un sello postal. Este es un sobre conmemorativo de la feria, con una ilustración que se ve la Giralda al fondo. Y en 1953 la feria volvió a Sevilla, aunque fue un ámbito regional, y el motivo fue que Franco visitó la región en esas fechas y le pusieron allí la feria para que pudiera visitarla. Inaugurarla, exacto. De nuevo es un matasellos muy bonito, con adornos florales, la cartela de la fecha, un libro abierto, simulando un libro abierto con la palabra Sevilla. Y si veis pone Feria del Libro, no hace alusión a la palabra nacional. Este es un sobre de la feria. Es un certificado, aunque usa el matasello normal, ya que es el único que hubo. Y la ilustración muy bonita, se ve un libro con la palabra feria y la catedral con la Giralda. Por fin, en el año 65, la feria se decide instalar en varias ciudades, aparte de Madrid. Se la llevó a Granada, a San Sebastián y aprovechando el Año Santo compostelano en Santiago de Compostela. Posteriormente, en años posteriores, se amplió a más ciudades, algunas con carácter local y sin la denominación de Feria Nacional del Libro. Mientras se siguió haciendo en Madrid, donde nunca se ha dejado de hacer hasta la suspensión por el COVID en los últimos años. Estas ferias tuvieron algunos matasellos conmemorativos, algunos disponibles en las propias instalaciones y quitando algunas ocasiones puntuales, el matasello de nuevo era reutilizado año tras año. Valencia, que fue una de las primeras ciudades en celebrar la feria, en 1965, que fue el primero, no he visto tampoco ninguno. Puede que los haya, pero no los he visto. En 1966 ya sí hay alguno, como este de Valencia, con un matasellos en el que vemos un libro abierto, que esto va a ser una dinámica constante en casi todos, con una cartela muy adornada con Feria Nacional del Libro. En 1974 Valencia varió un poquito el diseño, se empleó con una... Tengo yo también la garganta un poco averiada. Es un matasellos que evoca el que se usó en Madrid, redondo, lobulado, con un tintero, con una pluma y la efigie de Don Quijote de la Mancha. Bilbao también tuvo su propia feria, también feria nacional, con un matasello también bonito, con 2 ramas de olivo de laurel y la cartela es un libro abierto en el que está la fecha. Como podéis ver, la ilustración del sobre que acompaña es la misma que se vio en Madrid en 1955 y que se va a ver en más sobres a partir de este año. Vigo usó también un matasello, de nuevo con un libro abierto, unas líneas curvas que evoca las olas del mar. Me va a dar ahora. Y en 1976, con el Año Santo compostelano, se cambia también el diseño, se vuelve a utilizar un libro y la efigie del apóstol y una venera, que es uno de los símbolos tradicionales del camino. La ilustración del libro con la imprenta de Gutenberg se vuelve a repetir. Córdoba también tuvo sus propias ediciones de la Feria Nacional y el motivo que eligió fue los arcos de la mezquita de Córdoba. Valladolid es un caso curioso, ya que tuvo rodillo y tuvo fechador. El rodillo, como veis, es muy simple, indica la edición de la Feria del Libro, las fechas y el fechador puente habitual del rodillo. Y
mientras que el fechador conmemorativo, que tiene un diseño de libro geométrico mostrando un libro, del que sale una línea que evoca el marcapáginas, que es la cinta de registro de tela que tienen muchos libros. Una vez más, vemos la misma ilustración en el sobre y vemos aquí que ya no se alude a la palabra nacional, ya es Feria del Libro, ya es una feria que de ámbito local. Sevilla tenemos el mismo caso, uso matasellos y uso rodillo. En el matasellos también de forma redondo, lobulado, al estilo del que se usó en Madrid, figuran 3 libros de tamaño decreciente y el rodillo invoca también el tipo de feria, tampoco indica feria nacional, simplemente pone Feria del Libro, con un lema pues muy bonito y muy interesante. El libro impulsa la cultura y el progreso. Jaén tuvo también un matasellos en el que vemos una pila de libros inclinados y uno que parece que está sujetando a los demás. Este es el último año en el que he visto que hay matasellos conmemorativos de ferias del libro. A partir de en 1979 ya no hay y en los años sucesivos no he visto ninguno. Ya en 1982 hay cambios. El Instituto Nacional del Libro Español deja de organizar la feria y de ello se encarga una comisión formada por distribuidores, editores y libreros. Al adquirir un carácter local, pierde la denominación de Feria Nacional y pasa a llamarse Feria del Libro de Madrid, que es la que actualmente conserva. En esta etapa de la feria destaca la ausencia de matasellos y fechadores conmemorativos que en Madrid desaparecieron en 1955 y en el resto de España en 1978. Pero sí hubo 2 ediciones en las que hubo 2 rodillos, 1984 y 2000. En 1984 es un rodillo en el que se ve el logotipo de la feria, que como veis consiste en una serie de libros formando las iniciales FML, el año, el lugar, Parque del Retiro y las fechas en las que se celebró el evento, que fue del 25 de mayo a 10 de junio. Este rodillo un poco más grande para que se vea con más. Lástima que el sello que hayan empleado fue el Estatuto de Murcia y no el de Castilla y no el de Madrid. Hubiese sido ya algo. Y en el año 2000 hubo otro en el que vemos la leyenda Feria del Libro de Madrid, el logotipo, las fechas de celebración, un dibujo que está formado por 3 libros abiertos y una leyenda que evoca la colaboración de correos y telégrafos en la organización de la feria. El rodillo pertenece al Centro de Clasificación Postal de Chamartín en Madrid. Y esto es lo que tenía que contaros a todos.